Buenas tardes a todos. Hoy quisiera compartir en este día con ustedes uno de los 7 sacramentos que Jesús ha instituido y que son de gran ayuda para todos nosotros en nuestra vida espiritual, que es el sacramento de la reconciliación. Quisiera comenzar este tema definiendo un poco y recordando un poco lo que es sacramento y cómo están constituidos los sacramentos dentro de la iglesia, para poder entender hacia dónde va este gran regalo que Dios nos ha dado. Primero, sacramento viene de una palabra latina que significa signo. Este signo lo podemos definir de la siguiente manera: sacramento es un signo visible que nos transmite una gracia invisible. Siempre todo sacramento tiene una parte, digamos, material, visible, y otro elemento invisible, que es la gracia. Cada sacramento tiene estos dos elementos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el sacramento del bautismo vemos lo que vemos es al niño que le ponen el agua, pero no estamos viendo que la gracia se está transmitiendo a través de ese sacramento, donde ese niño queda convertido en hijo de Dios, en miembro activo de la iglesia y en casa viva de Dios. Y así cada uno de los sacramentos Cristo así lo ha querido. Le ha otorgado una parte material visible y otra parte invisible, que es la gracia. Dentro de la iglesia solamente tenemos 7 sacramentos. Estos 7 sacramentos los ha agrupado en 3 grupos. El primer grupo, que conocemos como sacramentos de iniciación. ¿Por qué se les llama? Porque son los primeros, no los únicos, sino los primeros en el cual iniciamos, por eso se les llama de iniciación, nuestra vida espiritual. Estos son el bautismo, la Eucaristía o primera comunión, como lo conocemos, y la confirmación. El segundo grupo es los sacramentos de salud, porque si humanamente, así como nacemos, nos alimentamos y vamos tomando conciencia de quiénes somos, también a lo largo de ese camino nos enfermamos, necesitamos de medicinas para poder fortalecer nuestro cuerpo. Espiritualmente también sabemos que en nuestro camino espiritual tenemos caídas, que son los pecados, y que necesitamos de esa medicina, de ese auxilio de parte de Dios para poder fortalecernos y poder seguir adelante. Por eso estos sacramentos se les conoce como sacramentos de salud, que son la unción de enfermos y el sacramento de la reconciliación. Y finalmente, el último grupo lo conocemos como sacramentos de vocación, que son los 2 caminos más conocidos para poder alcanzar la santidad, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Como ustedes se dan cuenta, me voy a enfocar en este segundo grupo de los sacramentos, y especialmente en el segundo, que es el sacramento de la reconciliación. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que todo fiel que haya llegado al uso de razón, que normalmente la iglesia lo pone a partir de los 7 años, está obligado a confesar fielmente sus pecados graves, al menos, nos dice la iglesia, una vez al año, para recibir el saludable remedio del sacramento de la penitencia. El fiel ha de estar dispuesto a rechazar los pecados cometidos y a tener propósito de enmienda para así convertirse a Dios. Estos números del catecismo nos ayudan a entender lo que es este sacramento. Este sacramento tiene muchos nombres,
Se le conoce como sacramento de la penitencia, porque normalmente pues se daba mucha fuerza a lo que se ponía como penitencia al penitente por los pecados cometidos. También se le conoce como sacramento de la confesión, porque lo que hacemos es confesar los pecados. También se le conoce como sacramento de la reconciliación, porque a través de este sacramento nos reconciliamos con Dios, con los demás, con nosotros mismos. Y también se le conoce como sencillamente sacramento del perdón, porque ahí recibimos pues el perdón de Dios. Este sacramento de la reconciliación se puede hacer uno a través de la absolución normalmente general, cuando hay una situación especial y donde las personas que participan de ese momento están dispuestas a poder después realizar su confesión individual e íntegra de los pecados cometidos, y donde recibe de manera individual también la absolución. Es la forma más ordinaria en la cual Dios nos da su perdón y nos reconciliamos con Él y con la Iglesia. Eso es importante reconocerlo, porque normalmente hay personas que dicen que se confiesan con Dios, pero hay que entender que los sacramentos fueron instituidos por Jesús, y Jesús nos pone cuál es la manera en la cual se debe de realizar ese sacramento. En el bautismo pues nos pone que es a través de decir: yo te bautizo en el nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos pone que tiene que ser con agua, porque así lo hizo Cristo, ¿no? Pues igual también en el sacramento de la reconciliación, en el capítulo 20 de San Juan, que cuando tengan la oportunidad lo pueden revisar, Jesús instituye el sacramento poniendo al ministro, es decir, con quién hay que ir a confesarnos, y pone el modo de poderlo realizar. Nos dice este evangelio que Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: a los que les perdonen, que de hecho no es la palabra correcta traducida, sino dice: a los que les absuelvan o quiten sus pecados, les quedarán absueltos o quitados. Y a los que no se los suelten o les quiten, les quedarán sin quitar o perdonar, ¿no? ¿Y sobre quién sopló? Sobre sus apóstoles. Es decir, les otorgó la gracia del Espíritu para que a través de ellos podamos todos recibir el perdón de nuestros pecados, la absolución de ellos. Por eso es el modo ordinario, es ir con un sacerdote y poder confesar nuestros pecados, ¿no? Por eso es importante retomar esta experiencia, porque así lo quiso Jesús. Si Jesús hubiera dicho: pues hazlo directamente conmigo, pues lo hubiera hecho así. Pero Jesús nos ha dado este sacramento para poderlo realizar. Ahora, es importante lo que nos dice. Dice aquí que al menos una vez al año. Pero nosotros sabemos que a lo largo de nuestra vida pues es necesario buscar esa comunión con Dios, no dejarlo solamente una vez al año, sino pues toda nuestra vida, ¿no? Por eso sí es importante que lo hagamos de manera constante, cada 15 días, cada mes, según el momento de que tengamos conciencia de que hayamos cometido pecados que sean necesarios poder confesar. ¿Por qué es importante este sacramento? Pues bueno, si ustedes saben, lo que se necesita es el reconocimiento del penitente de sus pecados y el ministro para poderlo realizar. Una forma, digamos, ordinaria que también se realiza esto es al inicio de la Eucaristía, donde el ministro, que es el sacerdote, invita a toda la asamblea a reconocer sus pecados y a poder recibir el perdón de Dios. Pero sabemos que esto solamente es a través de
cuando tenemos pecados veniales, sí se nos borran en ese momento. Pero si tenemos pecados mortales o aquellos que deberíamos confesar con el ministro, lo podemos realizar a través del sacramento de la confesión. ¿Qué necesitamos para poder hacer una buena confesión? Primero, reconocer nuestros pecados. Y si eso se hace a través de un examen de conciencia, ¿qué es importante poder tener presente en este examen de conciencia? Pues lo primero de ello es poder tomar conciencia de qué es el pecado. El pecado es una ruptura, es un rompimiento de la relación con Dios. Por eso el pecado es un no a la convivencia y a la unión con Dios. Es importante saber y tomar conciencia de eso. He roto la comunión con Dios. Le he dicho no de manera consciente a Dios. Por eso los pecados son actos conscientes de la persona. Y al reconocerlos es porque somos responsables de ello. Por eso es muy importante poderlos confesar y reconocer pues, esos pecados. Sabemos que hay dos tipos de pecado. El pecado mortal, que es una ofensa grave, que es materia grave, en la cual infringimos esa relación y rompemos esa relación con Dios. Y el pecado venial, que es una ofensa menor, que no lleva a una materia grave, que son los que comentábamos que se perdonan en el momento que hacemos este acto de contrición y de petición de perdón a Dios al inicio de la Eucaristía. Ahora, ¿cuáles son esos pecados graves? Pues ya los conocemos, los pecados capitales, que son 7, y todo aquello que también tenga una ofensa en materia grave contra los mandamientos directos que Dios nos ha dejado. Ahora, ¿qué es importante o cómo podemos iniciar una buena confesión? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, el primer paso es hacer un examen de conciencia. ¿Por qué un examen de conciencia? Pues tenemos que ser conscientes de cuáles han sido nuestras acciones en las cuales hemos roto esa comunión con Dios, con la iglesia, con nosotros y con el mundo, ¿no? Porque sabemos que nuestras acciones repercuten en estas direcciones, hacia Dios, hacia los demás, hacia nosotros mismos. Por eso es importante que nuestro examen de conciencia pues lo podamos hacer de una manera pausada, tranquila y no a la carrera. Yo les recomiendo que antes de irse a confesar puedan hacer su examen de conciencia. No llegar en el momento de la confesión y hacerlo en ese momento, porque a veces se hace de manera superficial y no de manera profunda. Después, no sé si ustedes han llegado a eso, a decir, pues es que por los pecados que se me olvidaron. Cuando normalmente se utiliza esa expresión por los pecados olvidados, es porque no se le dio el tiempo adecuado para hacer un verdadero examen de conciencia. O también pues, puede ser por la edad de la persona, pero normalmente sí les recomiendo que hagan un examen de conciencia para preparar bien su confesión. ¿Cómo se puede hacer un examen de conciencia? Hay algunos que utilizan los 10 mandamientos. Estos nos pueden ayudar para hacer un examen de conciencia adecuado. Ir mandamiento por mandamiento, ir viendo si cada uno de ellos, cómo lo hemos vivido o dejado de vivir. Por ejemplo, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿realmente he puesto a Dios por encima de todo? ¿O he puesto otras cosas en lugar de Dios? O incluso, amar a Dios sobre todas las cosas
también implica la parte de la confianza en Dios. Hay personas que infringen en esta situación al llegar a poner su confianza en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que ponen su confianza en imágenes de borreguitos, o monedas, o colores, o horóscopos, poniendo a esas cosas como Dios y poniendo toda su confianza en ellos y que ellos sean los que dirijan su vida. Es expresamente una ofensa a Dios, como diciendo, estas criaturas pues son más que tú, ¿no? Entonces, por eso este primer mandamiento nos lleva a preguntarnos si realmente hemos puesto a Dios como en el centro o hemos puesto otras cosas o incluso personas en su lugar. El segundo mandamiento pues nos lleva a reconocer cómo nos hemos dirigido a Dios, cómo hemos utilizado su nombre. Por eso dice no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa eso? Pues cuando tomamos el nombre de Dios para poder justificar nuestras palabras o nuestras actitudes y poderle dar fuerza a ello. Utilizamos normalmente estas palabras, ¿no? Yo te juro por Dios. Por eso incluso el propio Dios en su palabra nos llega a decir, no jures ni por Dios, ni por tu cabeza, ni por tu familia, ni por nada de este mundo. El tercer mandamiento nos habla de santificar las fiestas. ¿Qué es santificar las fiestas? Pues llenarlas de la presencia de Dios, reconocer su presencia y sus dones. Y eso normalmente lo hacemos a través de la Eucaristía. Aquí entraría precisamente la asistencia a misa, la comunión sacramental, la comunión espiritual y todos los medios que nos ayuden a poder estar en esa comunión con Él. Honrar al padre y a la madre, pues también es cómo ha sido mi relación con mis papás, o si soy papá, o si soy mamá, cómo he sido como padre y madre, cómo he asumido con responsabilidad ese don y regalo que Dios me ha dado hacia con los hijos, ¿no? El quinto mandamiento de no matar, normalmente lo pensamos en decir, pues yo no lo cometo porque no le he quitado la vida a nadie. Pero recordemos que este mandamiento no solamente es quitar, sino también es atentar contra la vida, ¿no? Es decir, cuando nosotros no cuidamos nuestra salud, también estamos atentando hacia nuestra vida. O incluso cuando caemos en los vicios, también estamos atentando con nuestra vida. Cualquiera de que ellos sean, todos los excesos, tanto de drogas, de alcohol, o incluso lo que metemos en nuestro pensamiento, lo que vemos, lo que escuchamos, pues todo eso va llenando también de atentar con nuestra propia vida, ¿no? Tanto física como espiritual. Y así, cada uno de estos mandamientos pues nos van invitando a poder reconocer cuáles son nuestras acciones y cuáles han sido nuestras actitudes ante ellos. Otra forma de hacer un acto penitencial es utilizar esta oración que hacemos al inicio de la Eucaristía, que comúnmente se conoce como acto de contrición o la oración del yo pecador. La oración comienza diciendo cuáles son los pecados que cometemos, ¿no? Pensamiento, palabra, obra y omisión. Y esto también nos puede llevar a reconocer y tomar conciencia para hacer nuestro examen de conciencia. A ver, ¿qué pensamientos he tenido en esas tres direcciones que les comentaba, ¿no? Hacia Dios, hacia nosotros mismos o hacia los demás. ¿Qué palabras he dicho contra Dios, contra los demás y contra mí mismo? ¿Qué obras he realizado contra Dios, contra los demás, contra mí mismo? ¿Y qué omisiones he tenido hacia Dios, hacia los demás y hacia mí mismo? Esto también puede ser un examen sencillo que nos puede ayudar para hacer nuestro examen de conciencia. Finalmente, algunos santos llegan a
incluso para personas que su vida espiritual son de gran profundidad y de crecimiento, llegan a invitarnos a hacer nuestro examen de conciencia a la luz de las bienaventuranzas. Y esto llama la atención, bueno, me llamó mucho la atención porque yo decía, ¿cómo las bienaventuranzas pueden hacer un examen de conciencia? Pues sí, porque lo primero que nos dice la primera bienaventuranza es: felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo primero que nos pregunta es, ¿realmente tú tienes esa pobreza de espíritu en lo que estás siempre abierto y dispuesto a ofrecerte a Dios para que el reino de Dios se manifieste? ¿Lo has realizado cada día? ¿O qué es lo que te ha impedido poder ofrecerte a Dios para que su reino se manifieste? Otra bienaventuranza dice: felices los que están limpios de corazón, porque ellos ven a Dios. ¿Cómo está mi corazón? ¿Realmente reconozco la presencia de Dios en mi día, en las cosas que realizo, en mi trabajo? ¿O qué me impide ver a Dios? ¿Por qué mi corazón no me ayuda a reconocer la presencia de Dios? ¿Qué sentimientos he puesto en Él? ¿No? Y así cada una de las bienaventuranzas, lo que habla de la justicia: he sido justo, ¿cómo he practicado la justicia? O he sido más bien injusto, no he sabido dar a cada uno lo que le corresponde. Y podemos tomar pues también las bienaventuranzas como otro medio. O también para tener una mayor claridad en cuanto a los pecados que he cometido, pues podemos tomar también los 7 pecados capitales, en cuanto a la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia o la pereza. ¿Cómo los he practicado? ¿Cómo he caído en ellos? ¿Cuáles son las formas en que se han manifestado pues a través de mi vida? Y cómo he tomado la decisión de poder caer en ellos. Recordemos que pues todos estos medios nos ayudan para tomar conciencia de nuestros pecados, que es el primer paso para una buena confesión. El segundo paso es conocido como el dolor de los pecados. El acto esencial para poder llevar una buena confesión es, por parte del penitente, vivir el acto de contrición, es decir, un rechazo claro y decidido del pecado cometido por el amor que se tiene a Dios y que renace con el arrepentimiento. Por eso no es suficiente llegar a la atracción. ¿Qué es la atracción? Pues sencillamente decir, pues es que voy a confesarme porque tengo miedo de irme al infierno. Pues ese es un primer paso, pero no suficiente. Decía San Juan Pablo II, es importante llegar a un arrepentimiento perfecto. ¿Y cuál es ese? Debido al temor de ofender nuevamente a Dios. En este documento de reconciliación y penitencia, San Juan Pablo II habla de poder llegar a esa contrición perfecta que nace del amor a Dios y que busca recibir su perdón. Y sobre todo se tiene el propósito de no volver a caer en ese pecado. Esta es la parte principal del sacramento de la reconciliación. De hecho, no se puede dar la absolución si no hay ese arrepentimiento profundo de parte del penitente. Por eso es importante que una vez que ya se tomó conciencia del pecado que he cometido y tener claro cuáles son las acciones que he realizado, es experimentar ese dolor de haber ofendido a Dios. Por eso es importante y conveniente
que nos arrepintamos por amor a Dios, por ese haberle ofendido a Él que tanto nos ama. Y este dolor se manifiesta precisamente ante la tristeza de haber roto esa relación con Él. Esto pues ya lo hemos profundizado en otro momento con el tema que dimos el otro día sobre el acto de concepción. Después tenemos el propósito de enmienda. Es nuestra firme resolución de no volver a caer en ese pecado. No podemos acercarnos al sacramento de la confesión llegando y diciendo soy el mismo con los mismos de siempre, sino que realmente tenemos que tener ese propósito de enmienda en la cual poder poner todos los medios necesarios para no volver a caer en la misma situación, incluso alejarme de toda ocasión que me pueda llevar a los mismos pecados. El cuarto paso para una buena confesión es confesar, decir, no ocultar. Yo siempre he recomendado que aunque nos dé pena o vergüenza comentar los pecados al confesor, sabemos que no es solamente a él el que lo está escuchando, sabemos que estamos ante Dios. Y Dios conoce quiénes somos nosotros y qué es lo que hay en el corazón. Por eso, si incluso hay pecados mortales, poderlos decir, porque recuerden que hay una afirmación en teología que dice lo siguiente: lo que no es asumido no es redimido. Lo que no comentamos, pues no queda absuelto. Por eso es importante confesarnos. Y finalmente poder cumplir la penitencia que el confesor nos diere por los pecados que hubiéramos cometido. Esta penitencia no es una cosa pesada, o no es algo que, ay, es que me dejó tanto, ay, es que me dijo que hiciera tanto, sino sabemos que es necesaria esta penitencia como forma de reparar las consecuencias que nuestras acciones han realizado. Y finalmente poder escuchar de parte del sacerdote las palabras: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso agradezcamos al Señor por este gran sacramento que el Señor nos ha concedido, que es el sacramento de la reconciliación, y que lo practiquemos de manera constante para poder estar siempre con un corazón limpio y dispuesto para estar en esa comunión con Dios. Muchas gracias.